Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Todos saben que Juan el Bautista bautizaba aquí en las aguas del río Jordán, pero si te dijera que hay otro lugar donde Juan bautizaba, un lugar misterioso lleno de aguas llamado Enón, elegido por Juan para ser la continuación de su ministerio. Un lugar bíblico transformador, pero que también fue olvidado y perdido por siglos. Hoy vamos a reencontrar Enón. Entonces, si están listas, vamos a comenzar. Estamos al lado del río Jordán, más específicamente en la misma zona donde Juan solía bautizar. Este lugar hoy en día se llama Qasar el Yehuda. E imagina aquí a las multitudes bajando hacia Juan para ser bautizadas, y quien también vino aquí a ser bautizado fue Jesús. En esos días Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el río Jordán. En cuanto salió del agua, Jesús vio el cielo abrirse y el Espíritu descender como una paloma sobre él. Entonces vino una voz del cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco». Y este evento da inicio al ministerio y a la vida pública de Jesús. Realmente un evento que cambió la historia de la humanidad, pero hay un punto más interesante. Después de bautizar a Jesús en el Jordán, Juan cambia de lugar. Entonces empieza a bautizar a las personas en un lugar llamado Enón, cerca de Salim. Ahora bien, Juan también estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y la gente iba allí y era bautizada. Pero ¿dónde está ese lugar misterioso y por qué Juan lo eligió? En significa fuente en hebreo, y el sufijo on indica plural, así que Enón significa fuentes o manantiales. El nombre del lugar es las fuentes cercanas a Salim. Entonces nuestro primer paso será buscar la antigua ciudad de Salim, y ahí encontraremos los manantiales al lado. Vengan conmigo a Enón, cerca de Salim. ¡Vamos! Ahora salimos de Qasar el Yehuda y seguimos nuestro viaje hacia Enón. Sean muy bienvenidos a Tel Shalem, lo que los especialistas creen que es la bíblica Salim. Lo que vemos aquí es un monte artificial, un telecho de restos arqueológicos. Pues esta ciudad fue fundada hace más de 3.500 años, en el período del Bronce, y existió hasta el período mameluco, hace aproximadamente 700 años. Y por eso, a lo largo de milenios, la ciudad fue destruida y reconstruida, y el nivel fue subiendo, formando todo esto que vemos aquí. Pero de los muchos periodos históricos, el más importante de este lugar, sin duda alguna, fue la época romana, que es justamente el periodo en que Juan el Bautista y Jesús vivieron. Y era tan importante por su ubicación. Por estos caminos pasaban muchas rutas comerciales y caminos antiguos. Para Beit Shean, que era la capital de la Decápolis, también caminos hacia Jericó y Siquem. Y principalmente cerca de aquí estaba el punto de cruce del río Jordán, donde se podía cruzar por aguas poco profundas hacia el otro lado.
y así se tenía acceso a áreas como Perea y Pela. Esto quiere decir que esta área era concurrida y accesible y por eso ideal para que Juan el Bautista bautizara a las multitudes. Y ahora quiero invitarlos a subir conmigo para descubrir Salim bíblica. ¡Vamos! Ahora que subimos podemos ver esta ubicación privilegiada. Vean que a nuestro alrededor, por todos lados, podemos ver grandes valles. Y si seguimos mirando en esa dirección, esa montaña al fondo ya es parte de lo que hoy en día es Jordania, y entre la montaña y nosotros está el río Jordán. Podemos ver cómo este lugar es de fácil acceso y por eso tiene mucho sentido que Juan haya elegido esta área. Porque así las multitudes, la mayor cantidad de personas posible, podrían venir a él para ser bautizadas aquí. Y también tenemos otra pista. Eusebio de Cesarea, uno de los padres de la iglesia, escribe en el siglo IV su libro Onomásticon. Él dice que Salim y Enón estaban a 8 millas de Beit Shean. 8 millas romanas son equivalentes a más o menos 12 kilómetros modernos y exactamente a 12 kilómetros de aquí, en esta dirección, se encuentra Beit Shean. Tel Shalem prácticamente no ha sido excavada. Lo que sí podemos ver aquí a nuestro alrededor son trincheras militares del siglo XX. Es decir, los secretos de Tel Shalem de Salim aún están enterrados. Pero en cualquier lugar que miremos aquí, el suelo está lleno de restos arqueológicos. Miren esto, por todas partes podemos ver cerámicas antiguas. Así, a primera vista, es un poco difícil asegurarles exactamente la datación, por ejemplo, de este pedazo, pero este pedazo puede tener entre 3.500 y 700 años. Pero lo más probable es que realmente sea del periodo romano, aproximadamente de los tiempos de Jesús y Juan el Bautista. Y realmente por todo el suelo donde miramos hay miles y millones de estos pedazos esparcidos aquí. Pero, incluso con excavaciones limitadas, lo que se encontró en este lugar es impactante. En 1975 se encontró un busto de bronce del emperador romano Adriano, incluso más grande que el tamaño real. También se encontró una inscripción de 11 metros de largo. Cada una de las letras tenía 41 centímetros y esa inscripción también hablaba de Adriano y estaba sobre la cima de un arco triunfal. Pero ¿por qué eso es importante? Sabemos que Adriano odiaba a los judíos y a los cristianos y que él construye sobre lugares sagrados, construye lugares de adoración pagana, como el templo de Júpiter sobre el monte del templo y el templo de Venus sobre el santo sepulcro. Entonces nos llama la atención que Adriano también elige este lugar para enaltecer y también construye aquí un lugar de adoración pagana. Pero si entonces es Salim bíblica, ¿dónde está Enón? ¿Dónde están estos manantiales, estas fuentes de agua? Podemos ver aquí detrás de nosotros una gran cantidad de manantiales de agua. El Kibutz Tiratzvi, que está muy cerca de aquí, tomó parte de estos manantiales y los adaptó como criaderos de peces. Sin embargo, incluso después de todas estas modificaciones, podemos ver que aquí hay una gran abundancia de agua tal como se describe en la Biblia.
Imaginen a Juan en estas aguas y a miles de personas viniendo a él para bautizarse. Y ahora quiero invitarlos a bajar conmigo a los manantiales de agua para entender mejor sobre el bautismo de Juan el Bautista. Vengan conmigo. Ahora estamos al lado de uno de estos manantiales. Y ahora imaginen conmigo cómo se veía este lugar antes de que la modernidad llegara aquí. Imaginen aquí a Juan a la orilla del agua y a miles de personas viniendo a él para ser bautizadas. Bautismo viene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir o zambullir. El bautismo que se hacía aquí entonces era un bautismo por inmersión y no fue Juan quien creó esta práctica. Esta técnica de bautismo por inmersión ya existía desde hace mucho tiempo dentro del judaísmo y se llamaba mikve. Sin embargo, Juan le añade un significado aún mayor a esta práctica. El bautismo de Juan era un bautismo para el arrepentimiento y la remisión de los pecados. Ahora vamos a hablar del bautismo más importante de todos, el bautismo que cambió la historia de la humanidad. Cuando Juan bautiza a Jesús en las aguas del río Jordán, vean qué interesante. Después de eso, Juan cambia de lugar. Y entonces él empieza a bautizar a la multitud aquí en las fuentes de Enón. Mientras tanto, después de su propio bautismo, Jesús ahora empieza a bautizar a sus seguidores y discípulos. Hasta este momento, Juan el Bautista era mucho más famoso y conocido que Jesús. Juan el Bautista ya tenía miles de seguidores y discípulos, mientras que Jesús apenas estaba comenzando su ministerio y su vida pública. Y algunos de los seguidores de Juan no entienden lo que está pasando y empiezan a sentir celos de las multitudes que van con Jesús para ser bautizadas. Entonces surgió una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Y fueron con Juan y le dijeron: Maestro, aquel que estaba con usted al otro lado del Jordán, de quien usted dio testimonio, está bautizando y todos van con él. Juan respondió: Nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Cristo, sino que fui enviada como su precursora. El que tiene a la novia es el novio. La amiga del novio, que está presente y lo escucha, se alegra mucho por la voz del novio, pues esa alegría ya se ha cumplido en mí. Conviene que él crezca y que yo disminuya. Este es el punto principal cuando Juan dice: es necesario que él crezca y que yo disminuya. Es verdad que durante un tiempo Juan Bautista y Jesús tenían ministerios en paralelo. Pero desde el momento en que Juan bautiza a Jesús en las aguas del Jordán, él entiende que su ministerio y su misión habían cambiado. Y parte de este cambio es también un cambio físico del río Jordán para aquí. Enón, y en Enón ocurre la continuación del ministerio de Juan el Bautista, un ministerio que, como él misma dice, tiene que disminuir para que Jesús pueda crecer. Y es verdad, el ministerio aquí en Enón disminuye hasta que realmente desaparece. Este lugar es completamente olvidado. Por siglos nadie sabe dónde quedaba Salim ni Enón, e incluso con el lugar redescubierto. Les aseguro que la mayoría de los israelíes e incluso los cristianos del mundo nunca han oído hablar de Enón.
y mucho menos que este lugar existe hasta el día de hoy. A este lugar nadie viene a visitar y el acceso es incluso un poco difícil. Hasta el día de hoy y también durante muchos años, el lugar permaneció cerrado por cuestiones militares. Allá arriba había trincheras y soldados. Y también aquí, toda esta área a nuestro alrededor está llena de minas terrestres. Miren aquí, está escrito en hebreo, inglés y árabe. Cuidado, minas terrestres. Quiere decir que detrás de esa cerca de alambre de púas no podemos pasar porque literalmente toda esta área está llena de minas. Y miren, allá arriba del Shalem Salim donde estábamos, está aquí detrás de nosotros. Allá arriba donde estábamos, sí. El área fue limpiada y ya no hay riesgo de minas. No hacemos nada prohibido aquí en el canal, pero podemos ver que gran parte del área alrededor sigue cerrada hasta el día de hoy. Vean qué hermoso. Aquí podemos ver más fuentes, más manantiales de agua. Realmente una gran abundancia. Y eso destaca aún más considerando que estamos en una región seca. Miren las montañas al fondo, podemos ver cuánta poca vegetación hay justamente por la falta de agua. Y considerando aún más la época en la que estamos, ahora estamos en pleno verano. Y créanme chicos, de verdad, hoy hace mucho calor y por eso hay una cantidad de agua aquí. Da la sensación incluso de que estamos como si estuviéramos en un oasis. Y algo muy interesante que pasó aquí en abril de este año es que tomaron uno de los manantiales y lo vaciaron. Sacaron la mayor parte del agua, todo lo que pudieron sacar de agua para hacer trabajos de mantenimiento. Y cuando estaban haciendo los trabajos de mantenimiento, arqueólogos vinieron aquí y pudieron constatar una gran cantidad de cerámicas, principalmente del periodo romano, e incluso pedazos de mosaico del periodo bizantino. Y la gran cantidad de hallazgos en este lugar muestran no solo que las fuentes ya existían como la propia Biblia nos relata, sino que multitudes eran atraídas a este lugar. Hay una cosa más importante que necesito contarles. Estas no son las únicas fuentes de agua, las únicas nacientes cercanas a Salim. A unos kilómetros de aquí hay otros lugares con agua. Sin embargo, la mayoría de los especialistas cree que estas son las fuentes verdaderas, por varias razones. Primero, porque son las más cercanas a Salim, literalmente al lado y no a 5, 10, 15 kilómetros de distancia. También por la abundancia de agua, las otras son mucho más pequeñas. Y también por la cantidad de hallazgos arqueológicos dentro de los manantiales y cerca de ellos, aunque no se hayan realizado excavaciones arqueológicas profundas. Este lugar tiene un gran potencial arqueológico y bíblico. Y realmente mi deseo profundo y verdadero es que primero que nada todas las minas terrestres sean retiradas de este lugar. Después que el lugar sea abierto y accesible para grandes excavaciones arqueológicas. Que puedan revelar toda la verdad sobre los manantiales de Anón y también sobre Salim. Y después que también el lugar sea accesible para todos. Y que todo el mundo pueda venir a conocer un lugar tan importante bíblicamente. Y que las personas puedan venir aquí a conectarse con el ministerio de Juan el Bautista, que abrió las puertas para el ministerio de Jesús. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó, no se olviden de dejar su like y nos vemos la próxima semana.